Vamos a ver hoy un tema que tiene que ver con indicadores de crimen organizado a nivel municipal. En general, las políticas y los debates en relación al crimen organizado se refieren a niveles federales o estaduales y muy rara vez se hace un análisis relativo a la adopción de políticas públicas de seguridad en relación al crimen organizado y específicamente al narcotráfico a nivel municipal. Por lo tanto, el tema que vamos a hablar hoy es un inicio de un debate y una propuesta inicial respecto a indicadores que el investigador criminal debe buscar sobre crimen organizado a nivel municipal y también algunas medidas de políticas públicas pasibles de ser implementadas con presupuestos municipales. En primer lugar, queremos marcar un concepto clave para poder iniciar nuestro debate que tiene que ver con el concepto de crímenes predatorios. Se llaman predatorios a los crímenes que las organizaciones del crimen organizado llevan adelante como parte del control territorial inicial para establecer su actividad en una zona determinada. Es comparable en ese sentido a la definición weberiana del Estado y a su concepto de monopolio de la violencia sobre un territorio determinado. Al contrario de la violencia política tradicional en la cual mediante la guerra el Estado busca establecer un diálogo que construya poder, o sea, reclamando obediencia y reconocimiento de autoridad a un oponente ocasional, los crímenes predatorios buscan la eliminación física del adversario sin establecer ningún tipo de diálogo. En ese sentido se trata de violencia originaria, la que construye naciones, de ahí su peligrosidad política y su nivel de violencia. Con el aditamento de que la amenaza de extinción suele prolongar el periodo de asentamiento y los crímenes predatorios, porque el conflicto solo termina con la muerte física y la eliminación política de uno de los oponentes. En este contexto, los crímenes predatorios tienen la ventaja para el investigador criminal y para el decisor político de constituir la única etapa del crimen organizado en el que éste se vuelve visible como delito. El nivel de exposición de un proceso cuya suerte aún no está decidida es acorde con la importancia de la empresa en marcha. Excepto en los casos en que el crimen organizado está en manos de instituciones estatales, como fue el caso del narcotráfico en las favelas de Brasil o el secuestro extorsivo en Argentina, esta etapa es generalmente cruenta y caótica. El carácter caótico está dado por el componente fuertemente individual de los delitos en curso y consecuentemente por el escaso nivel organizativo de la actividad. En circunstancias específicas, como es el caso del narcotráfico mexicano, la etapa predatoria es tan caótica como organizada, porque no es lo mismo una etapa predatoria para conquistar un territorio virgen que para desalojar a un grupo competidor. En el primer caso, cuando se trata de conquistar un territorio virgen, la violencia se dirige contra la población y contra las organizaciones sociales que haya en el lugar. En este sentido, cuentan a su favor con la desmovilización, apatía y desincentivación de las políticas neoliberales recientes, que han quitado entidad y pertinencia a la organización social. Y tienen en contra el propio carácter aún no organizado de la actividad, lo que determina fuertes procesos de depuración interna y anarquía, más cierta visibilización que los pone al alcance de la fuerza punitiva del Estado. En el segundo caso, cuando se trata de desalojar a un grupo competidor, la violencia es simbólica y físicamente efectista, porque al mismo tiempo se busca tanto eliminar grupos rivales como obtener obediencia de la población circundante. El caos produce temor, y el temor produce sumisión a un nuevo orden, cualquiera que éste sea. Lo que está en disputa en la etapa predatoria es la conquista efectiva y monopólica de un territorio determinado. Este territorio suele ser una entidad física concreta, delimitada, específica y de dimensiones oscilantes que depende de la actividad de crimen organizado de que se trate. En ese territorio el crimen organizado se comportará políticamente, es decir, estatalmente. Será territorial, monopólico, estable y coactivo. Aunque la trata de blancas, el juego clandestino o el robo de autos tienen un cierto carácter territorial dentro de los distintos delitos del crimen organizado, el mercado de consumo del narcotráfico es la única actividad en nuestras ciudades que necesita insertarse monopólicamente en una estructura barrial fija y por lo tanto es posible de encontrar con cierta frecuencia. La necesidad territorial del mercado de consumo del narcotráfico lo convierte en el más político de los mercados del narcotráfico, ya que la venta de droga es monopólica porque es ilegal. Solo puede haber un vendedor con control territorial, control que no se comparte, que respeta reglas de autoridad y jerarquía. Este control territorial debe ser exitoso, con un control de la violencia también exitoso. Al igual que el Estado reclama para sí con éxito el monopolio legítimo de la violencia,
Lo mismo hace el narcotráfico, que puede ser ilegal o no, pero no puede perder el monopolio de la violencia ni el control del territorio sobre el cual la ejerce. El monopolio de la violencia sobre un territorio determinado sabemos que es el principal instrumento del Estado para obtener su soberanía, principio y control ejercido por la policía. Y el narcotráfico ejerce su monopolio territorial mediante sus bandas armadas. Ambos monopolios tienen dos alternativas: o chocan o acuerdan recursos y conductas. Si ambos son actores políticos, lo más probable es que haya un acuerdo y una congruencia. En este sentido, las políticas de seguridad que delegan la cuestión en las autoridades policiales crean, en el mejor de los casos, un sistema de estandarización regulada de la seguridad. El narcotráfico es el principal beneficiario de estos acuerdos de estandarización, porque es quien puede ejecutarlos con mejor margen de negociación y sobrevivencia. De esta manera, en determinados territorios, el narcotráfico, insólitamente, le garantiza seguridad al Estado. Una vez superada la etapa predatoria, el crimen organizado se consolida y la violencia suele no estar presente. Cuanto más político es el comportamiento del narcotráfico, habrá menos violencia aparente, porque se logró estabilizar el control territorial. Y cuando el mercado está más disputado, hay más crímenes predatorios. La consolidación del crimen organizado implica invisibilización y pocas probabilidades de que la inteligencia criminal detecte los liderazgos importantes. La consolidación significa sobre todo legitimidad, porque el crimen organizado será entonces socialmente aceptado. En la etapa predatoria se debe prestar atención a los indicadores delictivos relacionados con la violencia y a sus variaciones interanuales. Veamos entonces en esta etapa predatoria cuáles son los indicadores a nivel municipal. En primer lugar, en esta etapa la inteligencia criminal debe concentrarse en los homicidios callejeros, las heridas con arma blanca, las disputas nocturnas, el choque de pandillas, los tiroteos sin fines de robo y los homicidios en riña. Cualquier cambio interanual abrupto o episodio llamativo por su crueldad debe ser asumido como probable crimen predatorio. En segundo lugar, la fuente de datos no puede ser solo la policía, es necesario recabar información en la guardia de los hospitales. Los episodios, muchos de los cuales pueden no constituir delito, deben sumarse y catalogarse por zona y debe seguirse una lógica situacional y territorial. Los delitos predatorios suelen cometerse reiteradamente en el mismo sitio y de la misma forma y a la misma hora. En cuarto lugar, los hechos sumados y georreferenciados deben ser contextualizados social, habitacional y ambientalmente. Se recomienda hacer un estudio de sociología cultural para identificar factores de identidad y pertenencia vinculados a una entidad territorial delimitada. En lo posible se debe construir una historia de los delitos que incluya los aspectos culturales, o sea, símbolos, personajes, y también organizacionales. La existencia de una fuerte identidad anclada en territorios pequeños anuncia la existencia de valores y conductas prepolíticas de raigambre más tribal que social. Y por último, los indicadores deben acumularse cualitativamente, porque la guerra predatoria es una construcción social, una categoría analítica, no se presenta como un hecho dado en la realidad. Respecto a los delitos que no son territoriales en el crimen organizado, nos encontramos con delitos no territoriales cuyo comportamiento es típicamente criminal, pero no es político. Amerita entonces solo una actuación policial represiva, donde el aspecto de inteligencia es primordial, pero la problemática con la que se trata es simple. La piratería del asfalto, la adulteración de medicamentos, la falsificación de moneda o de documentos, el asalto a bancos, el lavado de dinero, cumple con la definición de crimen organizado, pero tienen al territorio como un insumo muy secundario. Por lo tanto, no son visibles en los barrios de nuestras ciudades y centralmente son, o deberían ser, de incumbencia federal. A nivel municipal, los registros de crimen organizado no territorial son de carácter micro y tienen visibilidad fiscal sobre todo. A nivel municipal, la importancia del rastreo del crimen organizado no territorial, además del registro de información para fines federales, es doble. En primer lugar, le quita al crimen organizado su razón de ser personal o individual, que es el lavado de activos con fines inmobiliarios generalmente. La organización criminal no se ve seriamente golpeada, pero sus miembros individuales sí. Y en segundo lugar, le quita el escaso carácter territorial que pueda tener estas actividades del crimen organizado no territorial, obligándolo al traslado a otra zona. Veamos cuáles son los pocos indicadores y políticas públicas que se pueden adoptar a nivel municipal para combatir los delitos del crimen organizado que no tienen carácter territorial. En primer lugar, como indicador hay que estar atento a cualquier cambio abrupto en la evaluación fiscal de una propiedad o en la capacidad de compra de una persona.
segundo lugar, hay que vigilar las inversiones inmobiliarias, la construcción de casas no acordes con el ingreso de las personas o la compra o construcción de casas fastuosas por parte de personas ajenas al distrito. En tercer lugar, el seguimiento al alquiler o compra de galpones, hangares, depósitos, terrenos baldíos, etc. Cuarto lugar, llevar un registro propio, vía fiscal, del tránsito aéreo en aeródromos o aeropuertos locales, sobre todo en horarios nocturnos. Y en último lugar, la instalación de videocámaras en el control de tránsito en determinadas rutas que pasen por el municipio. Veamos por último, como una parte de todo un amplio trabajo, lo que tenga que ver con la idea de legitimidad en el crimen organizado. El crimen organizado se fortalece mientras encarne una forma simple, inmediata, de justicia social, de equidad económica y de mínima prosperidad para todos. En varios países latinoamericanos la lucha armada del Estado contra los traficantes no tuvo éxito durante mucho tiempo porque los campesinos consideraban más legítimos a los delincuentes que al propio Estado nacional. En muchas favelas de Río de Janeiro, el rol de los grupos criminales está altamente legitimado. La baja estatalidad del Estado es la causa principal y común de las inestabilidades. Cuando barrios enteros de las ciudades y regiones completas del campo escapan al orden público, excepto si éste adopta también una forma criminal, como escuadrones de la muerte o secuestros, cuando pocos de los servicios elementales están asegurados, como el abastecimiento de agua potable, el Estado deja de tener una existencia fáctica y se convierte en una declamación y pierde legitimidad. Al difuminarse abre la puerta a múltiples contrapoderes que mezclan la acción criminal con la reivindicación política. En América del Sur, las fuerzas de seguridad suelen estar estrechamente asociadas a los tráficos que en teoría deberían prohibir. Es frecuente que el aparato del Estado, incluso sus funciones más delicadas y en sus niveles más altos, esté corrupto y desviado. La legitimación política del crimen organizado se forma en un proceso similar al de la nación. La nación es una forma en que un centro de poder ya establecido se legitima al ser ocupado por grupos sociales que sustituyen la anterior vinculación política personal por una relación impersonal. De este modo se produce una sociedad a la medida del Estado. Se olvida la violencia primitiva fundadora, la idea de que todo Estado nace de una guerra civil, y se anulan las legitimidades locales. El Estado recrea la historia de la construcción del Estado como una historia de la nación, como si ésta fuera anterior y transhistórica y consiguiera recién en ese momento de la historia dotarse de una estructura política diferenciada. Si esta idea tiene un gran éxito, se evitará el surgimiento de nacionalismos periféricos, de colectivos que lancen la idea de otra nación contra el viejo Estado. Hay que tener en cuenta que el crimen organizado, en su lucha por presentarse ahistóricamente, como si siempre hubiera estado ahí y fuera parte indivisible de la vida social, también construye una semántica, un léxico, una simbología y sobre todo una escala de valores. Estas construcciones, que en la etapa predatoria son ingredientes confusos, se fortalecen en la etapa de consolidación, donde dejan de ser motores de la guerra territorial y pasan a ser factores de cohesión social del territorio ya conquistado. Si la nación constituye al Estado en la etapa predatoria, el Estado da forma a la nación en esta etapa de consolidación. Veamos cuáles son los indicadores y cuáles son las políticas públicas municipales que se pueden adoptar en esta etapa de legitimación del crimen organizado. En primer lugar, construcción de plazas, espacios públicos, paseos, centros barriales de deporte, sociedades de fomento, centros de salud a nivel municipal. En segundo lugar, realización de campeonatos, festivales, competencias y recitales barriales. En tercer lugar, muy importante, asfalto, vías de acceso a barrios, buena iluminación pública nocturna. Cuarto lugar, comercios abiertos en horario nocturno, ocupación y uso territorial. En quinto lugar, medio de transporte público con llegada a barrios vulnerables, carenciados y alejados. Sexto, apertura de calles en casos de urbanizaciones cerradas, o sea, asentamientos y barrios de emergencia. En séptimo lugar, apertura de delegaciones municipales, centros de accesos a derechos, oficinas migratorias, oficinas de defensa del consumidor, etc., en los barrios. En octavo lugar, investigación académica sobre el rol e impacto de la policía provincial en el municipio. En último lugar, incentivos a la participación social. Por supuesto, tenemos otros indicadores para otras etapas del crimen organizado. Por ahora vamos a dejar este tema aquí para empezar entonces una reflexión y un debate respecto a la posibilidad que tienen los municipios de implementar
con presupuesto propio y con éxito, ciertas políticas públicas a nivel municipal contra el crimen organizado. Les agradezco su atención y el próximo fin de semana estaremos nuevamente aquí por Revolución 3.0 con estos temas relativos al narcotráfico.